Me llamo Brianna Mercer, y he soportado 32 años dentro de una familia patriarcal. Hace 3 semanas, después de que mis padres fallecieran, mi hermano me echó de la casa. Me miró a los ojos y me dijo, «Papá lo decidió hace mucho tiempo, los hijos heredan todo. Las hijas no reciben nada. Así ha sido siempre en esta familia, y así va a seguir siendo». Luego cambió las cerraduras de la casa donde crecí. La casa donde pasé 2 años cuidando a nuestra madre moribunda mientras él la visitó 3 veces. La casa donde le sostuve la mano durante la quimioterapia mientras él revisaba su Rolex y se quejaba del tráfico. Tiró mis pertenencias al jardín y me dijo que yo no era más que una carga, porque a los ojos de mi padre, eso era todo lo que una hija podía llegar a ser. Pero esto es lo que mi hermano no sabía. Nuestra madre había pasado 8 años preparándose para este momento exacto. 8 años de reuniones secretas con abogados. 8 años construyendo algo que él jamás podría tocar. Antes de contarles lo que pasó en la lectura del testamento, tómense un momento para darle like y suscribirse, pero solo si esta historia resuena con ustedes. Ahora déjenme contarles cómo una hija sin valor terminó con todo. Mi padre, Robert Mercer, construyó su vida alrededor de una creencia inquebrantable: los hijos varones llevan a la familia hacia adelante. Las hijas se casan bien y desaparecen bajo el apellido de alguien más. Cuando Marcus quiso entrar al negocio de bienes raíces, papá lo conectó con todos los contratistas que conocía. Cuando yo quise estudiar enfermería, papá dijo, «Las niñas no necesitan educaciones costosas. De todas formas te vas a casar». Conseguí becas. Trabajé turnos dobles en una cafetería. Pagué todo por mi cuenta. Recuerdo que, hace 8 años, mi madre me llevó aparte una noche después de una cena en la que papá elogió la primera gran venta de Marcus mientras apenas reconocía mi aceptación en el programa. «Yo ya me encargué de ti», me susurró, apretándome la mano. «Ahora no lo vas a entender, pero ya lo hice». No tenía idea de que esa misma tarde había estado con una abogada llamada Evelyn Cole, firmando documentos que lo cambiarían todo. Hace 2 años, a mamá le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3. Me mudé de vuelta esa misma semana. Pedí turnos nocturnos para poder estar con ella durante la quimioterapia, la radiación, el lento deterioro que trae el cáncer. Mi sueldo bajó un 20%, pero no me importó. Era mi madre. Marcus la visitó 3 veces en 2 años. 3. Cada visita duró menos de 1 hora. Llegaba con sus trajes Hugo Boss, le daba un beso en la frente a mamá, revisaba su Rolex, y se iba. Papá nunca reconoció lo que yo estaba haciendo. Para él, eso era simplemente lo que hacían las hijas. Pero mamá sí lo notó. Empezó a reunirse con alguien una vez al mes, una abogada, decía ella, para trámites de seguros. Yo la llevaba en auto a una oficina en Hartford, esperaba afuera, y luego la llevaba de vuelta a casa. Siempre parecía más liviana después, como si hubiera soltado algo que había cargado por demasiado tiempo. «Eres una muy buena hija», me dijo una noche. «Pase lo que pase, Brianna, recuerda que hiciste todo bien. Estuviste presente. Eso importa más de lo que cualquiera imagina». Pensé que hablaba del cáncer. No era así. Déjenme contarles sobre mi hermano y su esposa. Marcus y Victoria vivían en Greenwich. Victoria me miraba como si ni siquiera existiera. Yo era como ruido de fondo. «¿Alguna vez has pensado en hacer algo con más proyección profesional?», me preguntó una vez durante la cena. «No puedes pasarte la vida limpiándole el trasero a los ancianos». «Soy enfermera titulada», le dije en voz baja. «Ayudo a la gente». Su risa fue delicada y despectiva. «Claro que sí». El momento que se me quedó grabado ocurrió más tarde esa misma noche. Había ido a la cocina por agua y escuché a Marcus y a Victoria en el pasillo. «No te preocupes por ella», dijo Marcus. «Papá ya me prometió todo a mí. Ella no va a recibir nada. Solo está aquí jugando a la enfermera hasta que mamá se muera». «¡Qué bueno!», susurró Victoria. «Necesitamos esto, Marcus. De verdad lo necesitamos». Me quedé congelada detrás de la puerta de la cocina. Algo andaba mal. No sabía qué exactamente,
pero la desesperación en su voz no encajaba con el estilo de vida de Greenwich. Volví a la cama y me dije que no importaba. No tenía idea de cuánto llegaría a importar. Si hubieran escuchado a personas que aman hablar de ustedes de esa manera, los habrían confrontado ahí mismo, o se habrían quedado callados como hice yo. Hace 6 semanas, declararon a mi madre libre de cáncer. 2 años de miedo, de verla adelgazar, palidecer y luchar, y había ganado. Hace 4 semanas, mis padres manejaron hasta la casa de mi abuela para visitarla. Nunca regresaron. Un camionero se quedó dormido al volante en la enero de 95. La policía dijo que fue instantáneo, que no sufrieron. Yo estaba en mi turno nocturno cuando recibí la llamada. Recuerdo el olor del jardín de lavanda de mamá cuando por fin llegué a la entrada de la casa a las 3 de la madrugada, y pensé que ella nunca más lo cuidaría. El funeral fue 4 días después. Asistieron 80 personas. Marcus dio el elogio fúnebre. Habló de papá durante 7 minutos. Mencionó el nombre de mamá 2 veces. Antes de que terminara la recepción, mientras yo todavía recibía condolencias de personas que recordaban a mi madre mucho mejor de lo que parecía recordarla a mi hermano, Marcus me llevó aparte. «Tenemos que hablar», dijo, sobre la casa. Las flores del funeral todavía estaban frescas cuando mi hermano me informó que ya no tenía un hogar. «Tienes que sacar tus cosas antes de que termine la semana», dijo Marcus, con la voz lo suficientemente baja para que los demás dolientes no lo escucharan. «La casa ahora es mía. Papá lo dejó claro hace años». Lo miré fijamente. «Marcus, ni siquiera hemos leído el testamento todavía. El testamento es solo un trámite. Los hijos heredan. Deberías estar agradecida de que te esté dando una semana». «¿Agradecida?» La palabra salió ahogada. «Mira», dijo, suavizando la voz hasta sonar razonable. «Entiendo que esto es difícil. Pero esa fue tu elección. Pudiste haber tenido una carrera de verdad. En cambio, elegiste jugar a la enfermera. Eso no es mi culpa. Eso no es justo, Marcus. Cuidé a mamá durante 2 años mientras tú. ¿Mientras yo qué? ¿Mientras yo construía algo? No pretendas que limpiar cuñas es lo mismo que dirigir un negocio, Brianna. Los dos sabemos lo que eres». Se ajustó los puños de la camisa. «Una semana», dijo, y después cambió las cerraduras. Lo vi regresar junto a Victoria, los vi irse sin despedirse de nadie. Ni siquiera esperó una semana. 2 días después del funeral, llegué a casa del trabajo agotada de una forma que no tenía nada que ver con el turno. Así es el duelo. Mi llave no funcionó. Habían cambiado la cerradura. El cerrojo también. Caminé hasta el garaje. Mis cosas, mi ropa, mis libros, la caja de recetas de mamá, todo lo que tenía había sido metido en cajas de cartón para mudanza, apiladas contra la pared. La lluvia había empapado 2 de ellas. Mi diploma de la escuela de enfermería estaba deformado y mojado. A través de la ventana, podía ver a Victoria caminando por la sala con una copa de vino, riéndose de algo en su teléfono. Me vio observando. Sonrió, levantó la copa en un pequeño brindis, y se alejó. Llamé a Marcus. «La casa es legalmente mía», dijo, sin siquiera fingir disculparse. «El patrimonio de papá, la casa de papá, la decisión de papá. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de la propiedad». «Marcus, yo crecí ahí. Y ahora ya no vives ahí. Tal vez si hubieras hecho algo de tu vida, no estarías parada bajo la lluvia en este momento». Colgué la llamada porque no confiaba en poder hablar sin quebrarme. Me senté en el pasto mojado junto a las cajas con mis pertenencias arruinadas, sosteniendo lo único que no se había dañado, el reloj Timex de mamá, guardado a salvo en mi bolsillo. Fue entonces cuando encontré la carta, dentro de una caja con cosas de mamá que Marcus seguramente supuso que era basura. Un sobre color crema con mi nombre escrito con su letra. «Para Brianna, cuando llegue el momento». No pude abrirlo ahí mismo. Llamé a Diane Foster, la enfermera jefe que había sido como una mentora para mí durante 3 años. Llegó en menos de 30 minutos. «Sube», me dijo. «Te vas a quedar conmigo el tiempo que necesites. Más tarde,
Abrí la carta. Su letra era temblorosa, escrita durante la quimioterapia, cuando sus manos no dejaban de temblar. Mi querida Brianna, si estás leyendo esto, entonces pasó lo que tanto temía. Tu padre y tu hermano te mostraron exactamente quiénes son. Quiero que sepas que yo lo vi, siempre lo vi, y no pude cambiar a tu padre, Dios sabe que lo intenté. Pero sí pude protegerte a ti. Contacta a Evelyn Cole, en Harrison and Cole, en Hartford. Ella tiene todo lo que necesitas, todos los papeles, todos los arreglos, todo lo que no pude darte mientras estuve viva. Tú no eres una carga. Nunca lo fuiste. Eres lo mejor que hice en mi vida. Te amo más que a la lavanda, que al sol, y que a todas las cosas buenas. Mamá, la leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Luego llamé al número que aparecía al final. Evelyn Cole no era lo que esperaba. Cabello plateado, un traje Armani, pero mirada cálida. Brianna, me dijo, he estado esperando tu llamada. Tu madre hablaba de ti constantemente. Trabajamos juntas durante 8 años. Ella sabía que Marcus heredaría todo lo que Robert controlaba, y no podía cambiar eso, no podía cambiarlo a él. Pero sí podía planear alrededor de eso. Tu madre hizo arreglos que existen completamente fuera del patrimonio de tu padre, arreglos de los que ni Marcus ni tu padre supieron jamás. ¿Qué tipo de arreglos? Los que vas a conocer en la lectura formal del testamento la próxima semana. Diga lo que diga Marcus, amenace lo que amenace, no reacciones, no firmes nada. Solo espera. ¿Por qué? Su sonrisa fue casi tierna. Porque tu madre está a punto de tener la última palabra. 3 días antes de la lectura del testamento, Marcus llamó. Su voz sonaba amistosa, lo cual de alguna manera era peor que la hostilidad. He estado pensando. Esta situación, que estemos peleados, no le conviene a nadie. Preparé un acuerdo sencillo. Tú renuncias a cualquier reclamo sobre el patrimonio, y a cambio, te doy 10,000 pesos en efectivo, suficiente para que te instales en algún lugar decente. $10,000. Por toda una vida de que me dijeran que valía menos. Por 2 años cuidando a nuestra madre mientras él la visitó 3 veces. No, Brianna, sé razonable. No vas a ganar nada en el proceso sucesorio. Toma el dinero. Empieza de nuevo. Dije que no, Marcus. Nos vemos en la lectura del testamento. Su voz se endureció al instante. Estás cometiendo un error. Vas a salir de esa sala con menos que nada y vas a desear haber aceptado esta oferta. Entonces esa es mi decisión. Bien, pero recuerda que intentes ser generoso. Lo que pase después es responsabilidad tuya. La llamada se cortó. La lectura del testamento estaba programada para las 2 de la tarde de un jueves. Solo estábamos 6 personas ahí, Marcus, Victoria, yo, Evelyn Cole, su asistente como testigo, y, para sorpresa evidente de Marcus, mi abuela, Eleanor. No sabía que ibas a venir, dijo Marcus. Me pidieron que viniera, dijo ella simplemente, tomando el asiento junto a mí. Mi hija me lo pidió. Evelyn tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Hoy vamos a leer 2 testamentos. El testamento de Robert Mercer y el testamento de Linda Mercer. Son documentos separados, con disposiciones separadas. 2 testamentos. Victoria frunció el ceño. Todo era de propiedad conjunta. No todo, según parece. El testamento de papá era exactamente lo que Marcus esperaba. A mi hijo, Marcus Robert Mercer, le dejo el 70% de mis bienes personales. Marcus asintió, con la satisfacción extendiéndose por su rostro. A mi hija, Brianna Lynn Mercer, le dejo el 30% del resto de mis bienes personales. O sea que básicamente nada, murmuró Victoria, haciendo cuentas. Está bien, interrumpió Marcus, magnánimo ahora. Vas a recibir tal vez 24,000 pesos después de que se resuelva todo. Yo soy el heredero principal. En realidad, dijo Evelyn, con la voz cortando en seco su satisfacción, el testamento de Robert representa solo una parte del patrimonio conjunto de sus padres. ¿Conjunto? El patrimonio de su madre es separado,
y considerablemente más grande que el de su padre. La sala se quedó completamente en silencio. Mamá no tenía patrimonio propio, dijo Marcus, poniéndose de pie como si la altura le fuera a dar autoridad. Era ama de casa. Todo lo que tenía venía de papá. Se volteó hacia mí, con veneno en la voz. La casa sigue siendo de papá. El dinero de verdad sigue siendo de papá. Y tú sigues siendo la misma de siempre. Espero que disfrutes quedarte sin hogar, Bryana, porque me aseguré de que no tengas nada en que apoyarte. Señor Mercer, la voz de Evelyn fue de acero. Siéntese. Él obedeció. Evelyn abrió la segunda carpeta. Su madre me pidió específicamente que leyera una carta en voz alta ante todos los presentes. Por un momento terrible, dudé de todo. ¿Y si todo esto no era más que una madre tratando de consolar a una hija que sabía que quedaría desamparada? La abuela me apretó la mano por debajo de la mesa. Tu madre fue la mujer más inteligente que crié. Confía en ella. Estoy lista, dije. Evelyn comenzó a leer. A mis hijos. Si están escuchando esta carta, entonces ya no estoy. Los amo a los dos. Quiero que sepan eso primero. Pero el amor no me hace ciega. Durante 35 años, observé cómo tu padre favorecía a Marcus de maneras que ni siquiera él reconocía como favoritismo. Los hijos importan, las hijas sirven. No pude cambiarlo. Créanme que lo intenté. Marcus se quedó completamente inmóvil. Evelyn continuó, y la voz de mi madre parecía llenar la sala. Cuando nació Bryana, Robert dijo, tal vez la próxima vez tengamos un niño. Sostuve a mi hija en mis brazos, y le prometí en silencio que ella jamás sería la próxima vez para mí. La vi pagar su propio camino en la escuela de enfermería mientras Marcus recibía todas las ventajas. La vi volver a casa para cuidarme durante los peores 2 años de mi vida, cambiándome las sábanas cuando yo estaba demasiado enferma para moverme, sosteniéndome la mano durante la quimioterapia. Marcus me visitó 3 veces en 2 años. No escribo esto para condenar a mi hijo, sino para explicar por qué tomé las decisiones que tomé. Los bienes que le dejo a Bryana no son una recompensa. No son favoritismo. Son el equilibrio que no pude darle mientras estuve viva. Son lo que siempre se le debió. Si Marcus está escuchando esto y siente rabia, lo entiendo. Pero le pido que considere, ¿por qué siente que tiene derecho a todo? ¿Quién le enseñó eso? ¿Y qué hizo para ganárselo, más allá de haber nacido hombre? El rostro de Marcus había palidecido. Bryana, mi niña querida, nunca fuiste una carga. Fuiste mi corazón. Vive bien, sé feliz, y nunca dejes que nadie te diga que no mereces todo lo bueno. Con todo mi amor, para siempre. Mamá. El silencio fue absoluto. No pude hablar. Ahora, dijo Evelyn en voz baja, hablemos de lo que su madre realmente les dejó. Primero, la casa. La casa es parte del patrimonio de papá, dijo Marcus. Siempre estuvo a su nombre. En realidad, no. Hace 5 años, sus padres hicieron una transferencia de escritura. La propiedad pasó a estar únicamente a nombre de Linda Mercer, como protección de responsabilidad durante una demanda contra el negocio de su padre. Esa transferencia nunca se revirtió. La propiedad, actualmente valuada en alrededor de 650,000 pesos, le pertenecía únicamente a mi madre. Su madre tenía plena autoridad para dejársela a quien ella eligiera, dijo Evelyn, mirándome. ¿Y te eligió a ti, Bryana? No, dijo Marcus. Esto tiene que ser un error. Tu padre creyó lo que quiso creer, dijo la abuela con firmeza. Linda le dijo que la transferencia era temporal. Nunca se la devolvió, y él nunca lo verificó. Además, continuó Evelyn, está el tema de un fideicomiso irrevocable. Hace 8 años, su madre estableció uno, con Bryana como única beneficiaria, financiado con una donación de 400,000 pesos por parte de la señora Whitfield. Invertido de forma conservadora durante 8 años, su valor actual es de aproximadamente 1.2 millones de pesos. Victoria hizo un sonido como si le hubieran dado un golpe. Como el fideicomiso se financió por completo con el patrimonio propio de su abuela,
nunca formó parte del patrimonio conjunto de sus padres. Siempre le perteneció a Brianna. Mi madre, la que usaba un reloj Timex y cultivaba sus propias verduras, en silencio me había construido una fortuna mientras yo pensaba que apenas sobrevivía. Esto es un fraude, balbuceó Marcus. Lo que su padre supiera o no es irrelevante. El fideicomiso se estableció legalmente con fondos que nunca fueron de él. Él no tenía ningún derecho sobre eso, y usted tampoco. Hay un último activo, dijo Evelyn. Una póliza de seguro de vida, adquirida hace 12 años, con Brianna como única beneficiaria designada. Pero yo soy su hijo, dijo Marcus, con algo desesperado y quebrado entrando en su voz. Ella no puede simplemente no dejarme nada. No es cierto que no le haya dejado nada, señor Mercer. Usted va a recibir sus efectos personales, sus álbumes de fotografías, sus joyas, y una carta que ella escribió específicamente para usted. Le deja millones a Brianna, y a mí una carta. ¿Qué te ganaste, Marcus?, dije yo, y las palabras salieron en voz baja pero llenaron la sala. Visitaste a mamá 3 veces en 2 años. Me dijiste que yo no era más que una carga mientras le sostenía la mano durante la quimioterapia. ¿Qué exactamente te ganaste? Hablemos de las cifras totales, dijo Evelyn. La propiedad, 650,000 pesos. El fideicomiso, 1.2 millones de pesos. El seguro de vida, 500,000 pesos. Del patrimonio de su padre, aproximadamente 24,000 pesos. El total es de aproximadamente 2.374 millones de pesos. Mi madre me había dejado casi 2,5 millones de dólares. Marcus se aferró al borde de la mesa, con el rostro del color de un papel viejo. Trató de ponerse de pie, y entonces sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó, golpeándose la cabeza contra la mesa al caer. Victoria gritó. Si hubieran pasado toda su vida escuchando que eran la decepción de la familia, ¿qué se imaginan que se sentiría al escuchar esas cifras leídas en voz alta? Está respirando, informó la asistente de Evelyn. El pulso es estable. Probablemente solo se desmayó. La abuela me apretó la mano. Tu madre estaría orgullosa de ti. No por el dinero, por en quien te has convertido a pesar de todo. 20 minutos después, Marcus ya estaba de vuelta en su silla, pálido e inestable. Tú sabías, dijo con voz ronca. ¿Sabías todo esto? No sabía, no hasta hace unos días. Y aún así, no sabía cuánto. Pero lo sospechabas. Sabía que mamá me amaba. Eso es lo único que sabía con certeza. Su risa fue amarga. ¿Y yo no? Ella no me amaba a mí. Creo que sí te amaba, dije lentamente. Creo que amaba a quien pudiste haber sido, pero también vio en quien decidiste convertirte. Marcus, deberíamos irnos, dijo Victoria. ¿Averiguar qué? ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? Él me miró. Brianna, tienes que ayudarme. Somos familia. Marcus, le dije, me echaste de mi propia casa antes de que se marchitaran las flores de nuestra madre. Me dijiste que no era más que una carga. Trataste de hacer que renunciara a todo por 10,000 pesos. No voy a fingir que eso no pasó. Estaba estresado. Ese no soy yo realmente. Entonces, ¿quién eres, Marcus? Porque te conozco desde hace 28 años, y jamás he visto evidencia de alguien distinto. No voy a dejar que mi hermano se quede sin hogar, dije. No soy cruel, pero tampoco voy a rescatarte de las decisiones que tomaste mientras me tratabas como si no valiera nada. Entonces, ¿qué? Tú te vas con millones y yo no me quedo con nada. Te quedas exactamente con lo que te ganaste. Las consecuencias de tus decisiones, de la misma forma en que yo finalmente estoy recibiendo las consecuencias de las mías. Mamá te amaba, dije, caminando hacia la puerta, pero me amó lo suficiente como para protegerme de ti. Esa es la diferencia. Se habrían ido, o habrían encontrado la manera de perdonarlo en ese momento. La abuela me siguió hasta el pasillo y me puso en la mano una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba su anillo de zafiro. Tu madre quería que tuvieras esto. Luego me contó algo que ni siquiera el testamento había revelado.
Linda quiso dejar a tu padre hace años, antes de que tú nacieras. Pero después quedó embarazada de Marcus, y se quedó por ustedes, los niños. El fideicomiso, el seguro, todo, era su forma de darte la libertad que ella nunca tuvo. La abracé. Detrás de nosotras, escuché a Marcus y a Victoria finalmente irse. No volteé a mirar. Un mes después, una asesora financiera me presentó un plan: mantener el fideicomiso invertido, pagar mis préstamos estudiantiles, seguir trabajando. El dinero no debería cambiar quién eres, me dijo. Solo debería darte opciones. Conservé mi trabajo en Maplewood, me mudé con Diane, y puse la casa en alquiler en lugar de venderla. 3 meses después de la lectura del testamento, la abuela llamó con noticias. Marcus había tenido que vender la casa de Greenwich. Victoria había pedido el divorcio. Ahora vive en un departamento en Bridgeport, dijo la abuela. No creo que nadie los siga invitando a las fiestas de cóctel de Greenwich. La versión de mí misma de 3 meses atrás tal vez habría sentido satisfacción. La que ya había tenido tiempo de llorar solo sentía cansancio. No le deseo ningún mal, dije. Lo sé. Esa es la diferencia entre tú y él. Volví a la casa ese fin de semana. El jardín de lavanda había sobrevivido al invierno, con nuevos brotes verdes abriéndose paso entre la tierra. Ella plantó esto el año en que naciste, dijo la abuela. Decía que la lavanda era para protección. Adentro, en el buró de mamá, encontré un álbum de fotos que nunca había visto, con cada momento importante de mi vida capturado ahí. En la primera página, su letra, para mi niña más valiente. Lo abracé contra mi pecho y por fin lloré, esta vez no de duelo, sino de gratitud. 6 meses después de la lectura del testamento, me inscribí en el programa de enfermera especializada que había querido durante años pero nunca pude costear. Le alquilé la casa a una joven enfermera y su familia. Su hija me preguntó si podía cuidar el jardín de lavanda. Le dije que sí. Mi madre no me dio dinero. Me dio permiso para creer que lo merecía. He pensado mucho en por qué Marcus se convirtió en quien es, no para justificarlo, sino para entenderlo. Mi hermano creció escuchando que era especial simplemente por haber nacido hombre. Nunca desarrolló los músculos para la empatía, para ganarse lo que tenía. Eso no nace, se enseña, y una vez que está ahí, es casi imposible desaprenderlo, porque admitir que no eres especial significa admitir que toda tu identidad fue una mentira. Marcus no es un monstruo. Es producto de un sistema que le dijo que valía más de lo que realmente valía, y cuando la realidad finalmente lo alcanzó, no supo cómo manejarlo. No sé si algún día cambiará. Espero que sí. Pero su cambio no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo misma, vivir la vida que mamá quería para mí, poner límites que protejan mi paz, recordar que alejarse de personas tóxicas no es crueldad. Es supervivencia. Si están viendo esto y alguna vez les han dicho que no son suficientes, ya sea su familia, sus parejas, o cualquiera que debió haberlos amado, quiero que sepan que estaban equivocados. Siempre fueron suficientes. A veces, las personas que nos aman nos protegen de formas que no alcanzamos a ver. Y a veces tenemos que convertirnos en nuestros propios protectores. Eso es lo que aprendí de mi madre.